Autoriza el árbitro, se mueve la pelota y ya está en marcha el compromiso entre Guaraní y Sol de América en Dos Bocas. Guerreño, apertura para Prieto, Richard tiene, allí está Prieto, vuelve a jugar con Mansur, le puede pegar, Mansur apunta, remata, dispara, pasó cerquita al remate de Agustín Mansur, buen remate del 7, remate colocado, cae al techo del arco de Ortiz, se salva Sol de América, habrá salida, corresponde al cuadro Danzarín. Barrientos como habilita, allí está Barrientos, juega para Prieto, va a cruzar Prieto, allí está Prieto, remató al arco, arriba y afuera. Se salva Sol de América, volvió a llegar Guaraní participativo, está Nico Barrientos y esa es una buena noticia para Guaraní. Ahora sí, Prieto y el centro, al primer poste, cabezazo. Salva Gerardo Ortiz, ganó Walter, se lamenta González, Ortiz desvió, estaba el primero para Guaraní. Esta sí fue clara, de hecho la más clara que ha tenido el partido hasta el momento. Buena la intervención, la reacción de Ortiz ante ese cabezazo. Gana de atrás, juega para Barrientos. Sale Guaraní con Nico Barrientos, corre Walter, la pelota para González, ojo con Walter, va a rematar, disparó, qué cerca pasó el remate del 9, qué buena pelota le metió Nico Barrientos de primera González, se salva Sol de América, esta sí que fue buena, amarilla para levantar la pelota, viene el centro, pelota arriba, cabezazo, gol, bandera arriba de Nadia Macarena Weiler. Le reclama Servio a Alan Pereira que perdió la marca. A ver la repe. Por supuesto, algo que se va a revisar. Y tiene razón Servio en el reclamo a su compañero. Acá tenemos de vuelta la reiteración y bueno, fuera de juego y por mucho, Freddy. Presiona Víctor Barrios. Recupera Sol de América la pelota. Jorge juega Jara para Amarilla. Le puede pegar a Amarilla. Le pegó. ¡Gol! Sol de América. Cristian Amarilla le pegó como podía de punta. Se mueve la pelota inatajable para Servio. Se rompe el cero en Dos Bocas. Se llena de gol el grito Danzarín. Quiere salir de la zona roja, sí, porque tiene camiseta azul. El equipo de Villaliza gana 1-0. Muy linda la definición, la ejecución de ese disparo que le termina agarrando un efecto raro. Y esto termina confundiendo, por supuesto, a Servio. La asistencia de Jara y después el disparo. La pelota termina agarrándole una comba rara. Es de punta Carayá, sí, como decimos aquí en la canchita. Y Servio, que estaba posicionado en el medio, no alcanzó a llegar a esa pelota, a ese envío. Va a autorizar el árbitro, no sé si la barrera está en los 9 metros 15. Walter va tomando impulso, le va a pegar el 9. ¡Le pegó! ¡Golazo! ¡Gol! De Guaraní. Walter González. Remate potente, superó la barrera al ángulo, inatajable para Gerardo. Empata Guaraní, 1-1 está el partido. Walter se convierte en otro goleador del Indio, flechazo del 9. 1-1 está el encuentro. Tremenda definición de Walter, que es un jugador al que lo venimos descubriendo en esta faceta de pateador de tiros libres. Recuerdo justamente en la Copa Paraguay, Freddy, en donde él había también anotado desde una distancia muy similar y desde, por supuesto, el tiro libre. Ahora Guaraní lo empata 1-1. El árbitro dice, no va más. Terminó el partido en Dos Bocas. Otro empate de Guaraní. Uno para el legendario, uno para el Danzarín.